Cuenta la leyenda que cuando nuestras queridas mascotas mueren y parten al otro mundo, cruzan a través del arco iris. Este paso está custodiado por una criatura mágica y poderosa llamada Draquidia. Ella es la encargada de asegurarse de que todos los animales que alguna vez tuvieron la suerte de encontrar a una persona que los amara, crucen al otro lado para descansar en paz en el paraíso. Allí, sea cual haya sido su vida, ya no tienen más preocupaciones y son libres para siempre. Da igual si quien los quiso fue su propietario o una voluntaria de una protectora. En el arco iris lo único que cuenta es el amor recibido. Y si algún día un alma maligna intenta invadir el arco iris para impedir el paso de los animales a su paraíso, Draquidia absorberá toda la luz del arco iris para con su magia y su fuerza derrotar y ahuyentar a aquel que ose hacer daño a otro ser vivo. Hola, yo soy Moa y esta es mi propuesta para los NYX Professional Makeup Spain Face Award. Bueno, pues en primer lugar, con la piel ya limpia, procedemos a tapar las cejitas con nuestro mastic y nuestra carne artificial favorita. Vamos a matizar con polvos translúcidos y con el mismo mastic vamos a empezar a pegar todas las prótesis y los cuernecitos. Siempre os aconsejo que cuando vayáis a pegar estas cositas lo dejéis unos segunditos para que el mastic se seque un poco y sea más fácil que se adhiera. Y una vez estén ya las prótesis pegadas bien a la piel, voy a poner un par de capas de látex alrededor para que no se note el corte de la prótesis con la piel. Mientras el látex está secando, vamos a poner un poquito de prebase de sombras en nuestro párpado y vamos a coger dos sombras, una turquesa y otra negra. La turquesa, como veis, es metálica, tiene bastante brillo, pero la negra es mate, así que vamos a empezar a hacer la forma del ojo. En realidad este ojo es como un ahumado súper rasgado. He intentado imitar lo que es el ojo de un dragón. Este maquillaje está inspirado en un dragón. Y cuando ya veamos que el látex ha secado, vamos a matizarlo con los mismos polvos translúcidos que hemos utilizado antes para las cejas. Continuamos con los ojos intentando que estén lo más igualados posible. Y con un poquito de máscara de pestañas negra vamos a maquillar nuestras pestañas. Y no olvidemos también de marcar la línea de agua en negro. Una vez con los ojos terminados, vamos a empezar a moderar el rostro con agua color turquesa metalizado. Como veis, he intentado crear la mandíbula de dragón, que se asemeja un poco a la mandíbula de calavera. El pómulo, digamos que hace la misma forma para que os hagáis una idea. Y para no perderme, ya que todo el personaje es en azul, voy a empezar ya a sombrear con una sombra negra para perfilar los contornos de lo que es el pómulo, la mandíbula y los lados de la frente. Como veis, estos productos, los aguacolores, son de secado bastante rápido y se trabajan con mucha facilidad, pero tenemos que llevar cuidado, por ejemplo, si nos lloran los ojos o ese tipo de cosas, porque evidentemente el aguacolor se va con agua. Voy a utilizar el mismo aguacolor bastante diluido en agua y lo voy a trabajar con el aerógrafo, porque es una manera más rápida para mí, que quede bastante homogéneo y cubriente, y luego también porque hay partes en las que me cuesta mucho acceder, como son los cuernecitos o las prótesis, que de hecho ambos están ya maquillados previamente con aerógrafo, también con aguacolor. Con una brocha vamos a empezar a formar la parte de las hombreras y lo que sería el cuello del dragón, y aprovechamos la misma brochita para llegar a aquellos sitios que necesitamos más definición en el rostro, ya que el aerógrafo, al ser una pistola de aire, no nos puede dar tanta definición como los pelos de un pincel. Pero ya os digo que para poder adaptar la prótesis con la piel se me queda mucho mejor con el aerógrafo,
ya que el aerógrafo, al ser pistola de aire, llega a los huequecitos que el pincel a veces no puede llegar. Vamos a pasar ahora a coger agua color negro con una brocha cuadradita y vamos a ir rellenando la zona de las sombreras, degradando un poquito los cuernitos. Y bueno, cogemos nuevamente la sombra negra y un plumerito para poder marcar la clavícula, que posteriormente la vamos a decorar con agua color. Cogemos un plumerito más chiquitito aún para marcar las estrías que suelen tener los dragones en la parte del cuello, y luego la voy a difuminar con sombra amarilla irisada para que no sean muy notorias estas estrías. Vamos a coger ahora agua color negro para darle más intensidad y crear más profundidad al maquillaje, a la vez que lo podemos ir difuminando y matizando con la sombra negra. Vamos a marcar también lo que es la mandíbula y la zona donde estarían como los dientecitos que tienen los dragones, y por supuesto también las aletas de la nariz. Vamos a coger agua color con un pincel finito y vamos a ir creando algunas manchitas irregulares, como simulando una piel de reptil, y a la vez también vamos a difuminar la parte baja de los cuernecitos con la piel para que no se note que es una prótesis pegada, sino que forma parte de nuestra piel. Y con el mismo agua color vamos a ir dibujando el perfil de las escamas que tenemos de las prótesis de la barbilla y la frente. De esta manera hemos conseguido más profundidad y que la prótesis se funda con nuestra piel. Nos vamos nuevamente a la clavícula y vamos a dibujar más o menos las mismas manchitas que hemos dibujado en la parte de arriba, simulando como las escamas, y la gracia es que sean bastante irregulares unas con otras, porque en realidad los animales no suelen tener la piel completamente igual. Cogemos el agua color turquesita de antes para dibujar las mismas escamitas en la zona de las hombreras. El truco está en dibujar algunas más grandes, otras más pequeñas, y poco a poco ir rellenando la zona a la que le queremos dar esta textura. Terminamos la zona de la mandíbula. Y ahora con una sombrita marrón canela voy a sombrear la parte de las estrías que habíamos hecho del cuello, para que se marquen un poquito más. Y este es el resultado final que habéis visto antes. He querido hacer esta historia un poquito inventada, la leyenda de Kiria, en homenaje un poquito a la marca, ya que poco a poco están sacando cada vez más productos que son veganos y libres de crueldad animal, cosa que agradezco personalmente muchísimo para poco a poco evolucionar y hacer el mundo un lugar mejor. Y bueno, el segundo maquillaje que habéis podido ver en la introducción de mi candidatura lo he realizado con productos ultravioleta. Estos productos son parecidos al agua color, solo que en su composición tienen algún ingrediente que lo que hace es que reflejan la luz con bombillas ultravioleta.
El truco para utilizar estos productos es que los echéis con bastante cantidad, porque no son productos que se pueden estar difuminando ni mucho menos, sino que es para crear líneas. Entonces he cogido por ejemplo el azul para marcar la zona de la mandíbula y el pómulo del dragón. También he maquillado los cuernecitos. Con el rosa he maquillado las prótesis de la barbilla y la frente, que son las escamitas que habían de color fucsia. Y con el verde, que es el color de los que más luz da, más que el azul, he maquillado las escamitas que habíamos dibujado con agua color negro, para así darle más luz a esa zona. Y no se nos pueden olvidar los hombros, que he querido utilizar el tono blanco, que es el que más refleja la luz, y luego el amarillo para la zona del cuello. Y ahora simplemente encendemos nuestra bombilla ultravioleta y surge la magia. Y bueno, esto es todo por mi candidatura para los NYX Paint Face Award. Espero que os haya gustado. Os leo por aquí abajo, me encantaría saber vuestra opinión y os mando un besazo enorme.